Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Ahora en esta parte vamos a estar conociendo un poco cuáles son las alternativas que recomendamos desde NK para las siembras tardías en la zona de Uruguay. Así que vamos a entrar un poco en la presentación. Y nos gustaría primero comentarles el cómo realizamos nuestras recomendaciones desde NK. Y para ello hay distintos aspectos a tener en cuenta. Algunos de ellos son decisiones de manejo, que están un poco más a cargo o en órbita del productor y del asesor, y decisiones del producto en las cuales por ahí la industria semillera participa un poco más con las ofertas. Dentro de las decisiones de manejo, las prácticas agronómicas habituales son las decisiones que hay que estar tomando, dentro de las cuales está fecha de siembra, densidad y fertilización y protección del cultivo. Y en las decisiones del producto, por supuesto, siempre la expectativa de rinde es uno de los factores que el productor o que el técnico primero mira, pero sin lugar a dudas en este tipo de siembras, sobre todo en fecha de siembras tardías o de segunda, el perfil sanitario y agronómico juega un papel distinto, un papel de alta importancia, al igual que la biotecnología. Por ello, desde NK tratamos de dar soporte en todo este tipo de decisiones y posicionar los materiales de acuerdo a cada situación productiva, con la recopilación de mucha información y de esa forma poder conocer y caracterizar a los materiales para poder recomendar cada vez mejor y más ajustadamente. Como ven, nuestra biotecnología, hoy todo el portafolio de NK, excepto los materiales que se utilizan para refugio, pero todos los materiales de NK están dentro de la versión AgriSure Viptera 3, lo cual vamos a estar desarrollando en los próximos años. Si vamos a hablar un poquitito de biotecnología, y más específicamente de AgriSure Viptera 3, provee control sobre diatraea o barrenador del tallo, sobre Spodoptera frugiperda o Isoca cogollera, sobre Lycoverpa cea o Isoca de la espiga, y sobre Agrotis ypsilon, que es una de las plagas del complejo de cortadoras. Pero no solamente brinda este beneficio AgriSure Viptera 3, sino que también reduce de manera significativa el número de aplicaciones insecticidas, necesarias insecticidas, y de esa forma estamos también trabajando sobre el cuidado del medio ambiente y por otro lado sobre la seguridad del personal que también está manipulando esos químicos. Reduce también la proporción de daño de grano dañado al reducir el consumo de lepidópteros, sobre todo Isoca de la espiga, por donde después se generan vías de entradas de patógenos fúngicos, sobre todo, que por supuesto disminuyen muchas veces en cuantía la calidad de los granos. Y por otro lado, y también a destacar, AgriSure Viptera 3 confiere tolerancia a distintos herbicidas, en este caso a glifosato y a glufosinato de amonio, brindando también soluciones alternativas a la problemática de malezas resistentes o tolerantes, que cada vez es más grande en cada una de las regiones. Por supuesto, cuando hablamos de biotecnología, no nos podemos olvidar de hablar o de considerar en la planificación la correcta aplicación del refugio. El refugio debe ser el 10% de la superficie del lote, ubicado en distintas porciones de las parcelas según las dimensiones que tenga el lote, y recordar también que la parte que uno destina a refugio y que siembra con un híbrido de similar ciclo, y sin obviamente en este caso AgriSure Viptera, puede ser tratado químicamente en el caso de ataques, siempre considerando los umbrales de daño de las plagas, 10% de plantas con nivel 3 de escala Davis hasta B6, y no realizar más de 2 aplicaciones sería lo recomendable en el refugio. Si nos metemos un poquitito más de lleno dentro del sistema de cultivo o el documento de recomendación que tenemos desde NK, tenemos que hablar un poco de nuestra red de evaluación.
Dicha red de evaluación comprende muchos puntos, muchos sitios en donde hacemos ensayos todos los años. Ven en el mapa un poco la distribución de esos puntos y la gran cantidad de puntos. Fíjense, en azul están fechas de siembras tempranas, y en anaranjado podemos ver las localidades donde estuvimos con fechas de siembras tardías. Y todo este trabajo que hacemos tiene un objetivo, que es tratar de predecir el comportamiento de cada uno de los híbridos según los índices ambientales, que Octavio ya explicó un poco la definición de índice ambiental. Entonces, tratamos de caracterizar cada uno de esos índices ambientales para poder predecir el comportamiento de cada uno de los híbridos y poder transmitir una recomendación bien certera y ajustada al productor para que conozca el material que está eligiendo y que está sembrando en su campo. Las últimas 3 campañas, fíjense que el volumen de datos es muy importante, hay casi 500 ensayos en franja, hay casi 200 ensayos en mini-strip, que son ensayos con otro diseño estadístico, más 11 puntos de NK, donde también lo utilizamos para abrir las puertas y mostrarles a productores y técnicos cuál es la oferta y la forma de trabajar que tenemos desde NK. Todo este trabajo, como les comenté, es para poder ir ajustando cada vez más la predicción, y dicho de otra forma, es para poder ir disminuyendo el error con el cual uno hace una recomendación. Entonces este gráfico trata de mostrar un poco eso. Acá hay una comparación real entre 2 híbridos del portafolio NK, SIN 875 y SIN 897. Fíjense que la media de la comparación es siempre la misma, sin embargo la variabilidad entre esas comparaciones, la diferencia entre esas comparaciones cada vez va siendo menor a medida que vamos aumentando el número de comparaciones. Visto de otra forma, el valor P, que es el valor que nos va a terminar definiendo si el dato que estamos presentando tiene una diferencia estadísticamente significativa, lo empezamos a encontrar a partir de, en este caso, un N de 80. O sea que si nos vamos con N mucho menores de 80, nos vamos, por ejemplo, a evaluar 20 comparaciones, seguramente va a tener un error en la predicción que, bueno, queremos evitar, y queremos ser más certeros a la hora de poder recomendar nuestros materiales. El material que tenemos hoy para presentarles es SIN 840 Viptera 3, un material que posicionamos para ambas fechas de siembras. Tiene el mejor perfil agronómico del mercado, consideramos eso, y ahora vamos a ver un poco de información que resalta esta afirmación. Es un material muy versátil y muy adaptable de nuestro portafolio. Está recomendado para siembras tempranas y tardías en la región templada central y sur de la Argentina y en toda la región maicera de Uruguay. Cuenta con la mejor biotecnología del mercado para el control de lepidópteros, que ya comentamos que era AgriSure Viptera 3, y tiene un excelente perfil sanitario. Cuando abrimos un poco esas afirmaciones que vimos, podemos destacar acá hacia la izquierda un mapa de posicionamiento del material. Vemos que nos sentimos muy cómodos a recomendarlo tanto en fecha de siembras tempranas como tardía, en este caso para todo lo que es Uruguay. Se trata de un material de tipo de grano semidentado, que tiene tolerancia a herbicidas por contar con la biotecnología AgriSure Viptera 3, glifosato y glufosinato de amonio, de un porte medio a bajo y de una inserción de espiga también media a baja, que para este tipo de siembras, fecha de siembras tardías o de segunda, ya explicó Octavio la importancia que tiene este tipo de características fenotípicas, ya que al atrasar la fecha de siembra los materiales en general bueno, ponen más números de hojas, son más altos, tienen inserción de espiga más alta, y bueno, que naturalmente el material resista a este tipo de fecha de siembra, digamos, o se adecue bien a este tipo de fecha de siembra desde el punto de vista fenotípico. Es una gran ventaja que podemos encontrarle al 840.
Lo otro que vamos a ver en este slide es un poco el comportamiento que tiene frente a determinados eventos. Acá lo presentamos como un semáforo que va del 1 al 9, donde 1 es altamente tolerante a un evento o a un patógeno, y 9 sería altamente susceptible, y bueno, ya nos pondría una alerta roja a la hora del posicionamiento o de la recomendación del material. Entonces vemos que para Lepidopteros es 1, por contar con la mejor biotecnología del mercado. Para quebrado y para vuelco es 1 también. Realmente este material se destaca en eso, siendo también un factor que vale doble en el caso de fecha de siembras tardías. Octavio mencionó un poco la importancia también de la fortaleza de caña y de raíz. Recuerden que este tipo de siembras en general nos obliga a tener los materiales en el campo durante bastante más tiempo, muchas veces hasta agosto o incluso hasta septiembre del próximo año. Eso, por supuesto, expone al material a un montón de inclemencias climáticas y a un montón de imprevistos que seguramente uno no planifica. Y contar con un material que tiene una excelente caña y un excelente pie o comportamiento al vuelco, es una ventaja comparativa, para quedarnos tranquilos, para estar seguros de que el material va a esperar a la cosechadora en el lote, y bueno, brindar seguridad de cosecha en este tipo de planteos. Es muy bueno también para lo que es Green Snap, es bueno para mal de río cuarto, roya, tizón y sanidad de espiga. De esta forma ustedes ven que las características tanto agronómicas como sanitarias lo hacen un material muy completo desde todo punto de vista, y realmente nos pone muy cómodos a la hora de poder recomendarlo, porque sabemos que el productor no va a tener ningún sobresalto a la hora de la siembra de este material. Si profundizamos un poquitito en ese comportamiento al vuelco y le ponemos números para ver qué es un excelente comportamiento al vuelco, vemos en este gráfico una comparativa con el índice ambiental del vuelco. En realidad es el promedio de todos los materiales que participaron en el ensayo, que está reflejado por la línea anaranjada que estoy marcando acá con el puntero. Y después hay una comparativa entre dos materiales, un competidor muy fuerte del mercado, que todo el mundo conoce, y el 840 en circulitos verdes marca un poco los puntos, cómo se ubicó en cada uno de los ensayos. Ahora bien, si evaluamos el 10% de los ensayos donde hubo más porcentaje de vuelco, o sea, donde el vuelco fue más grande, más evidente, y hacemos foco ahí, como para tratar de diferenciar el comportamiento de los materiales, podemos sacar algunas conclusiones muy interesantes. Fíjense, en este caso, el gráfico nos muestra un N de 57, hay 57 localidades que tuvieron un vuelco superior al 10%, el promedio de la localidad de vuelco fue de 20,4%, el competidor, que repito, es un competidor ampliamente utilizado en todo Uruguay, y realmente también muy bueno de agronomía, dio casi 14% de vuelco, obviamente mucho mejor que lo que puede ser la media, y en el caso 840 se destaca en esta virtud también, superando al competidor y a la media de forma cómoda, con un win rate de 56%. Lo mismo podemos analizar con quebrado, mismo gráfico, pero en este caso analizando la característica de quebrado. Entonces, quebrado promedio del lote, o índice ambiental de quebrado, y los dos competidores, 840 de vuelta con circulitos verdes, y el mismo competidor con circulitos blancos o vacíos. Si tomamos el 10% de quebrado como mínimo, y nos quedamos con las localidades donde el quebrado fue más alto, donde hubo algún evento que favoreció al quebrado, podemos hacer de vuelta el mismo análisis. En este caso tenemos 88 localidades, con más de 10% en promedio de quebrado. El promedio de las localidades da casi un 15%, el competidor casi un 11%, y 840 casi un 9%. De vuelta se destaca en esta característica que nosotros
creemos que es una característica tanto vuelco como quebrado a considerar firmemente a la hora de la elección de un material para fecha de siembras tardías o de segunda. Ahora bien, una característica que también mencionamos al inicio, que el productor o el técnico siempre evalúan, es la performance en cuanto a rendimiento de los materiales. Entonces acá podemos ver cuál es la performance de 840 versus el índice ambiental también. El índice ambiental en este caso estaría representado por la línea punteada que se ve debajo de la línea negra, una línea en este gráfico a 45 grados, y en línea negra marcamos la tendencia que nos dan los puntos evaluados a campo del comportamiento de 840 en los mismos ambientes. Entonces vemos que en general acompaña al ambiente el 840 en su performance, pero se destaca en aquellos ambientes, podríamos decir, de 8.000 kilos para abajo, de 9.000 kilos para abajo, se empieza a destacar y se empieza a despegar de la media con diferencias a favor del 840 y nos marca ya un posicionamiento del material en el cual si tenemos ambientes inferiores a los 9 o 8.000 kilos, podríamos estar muy cómodos con el posicionamiento de 840. Si vemos un poco los resultados totales, el N de estas comparaciones, en este caso es casi 200, 195 para ser más específico. Hay una diferencia de rendimiento a favor del índice ambiental, en este caso de 1,1 quintales. Esto sería el promedio de todos los puntos versus el promedio de los índices ambientales. Y ese 1,1 quintales está explicado porque el material por encima de los 9-10.000 kilos empieza a estar un poco por debajo del promedio. Pero de vuelta a destacar, y en este tipo de siembras sabemos que los rendimientos se van a mover más entre 5, 7, 8.000 kilos, en el caso de Uruguay, el material ahí se destaca frente a la media de los competidores. Ahora bien, para terminar de caracterizar un poco el híbrido, conocer el ciclo es muy importante. Octavio también mencionó el ciclo y mencionó la importancia de evaluar según el ciclo y según la fortaleza de caña y pie esa posibilidad de cosecha anticipada para evitar el control de malezas de forma tarde, ahorrar costos de secada, de flete y demás. Por eso es importante contar con esta información también. En este caso comparamos el ciclo de 840 mirando las humedades a cosecha del híbrido versus el mismo competidor que veníamos viendo antes. Fíjense que 840 en este caso es la línea negra y el competidor es la línea celeste. La línea punteada que ven detrás es el promedio del ensayo, así que ya podemos decir que es un material que en general es más corto, al menos que los sets que participaron en los ensayos, y es bastante similar a lo que puede ser el competidor. Para ponerle un poco de valores, es casi medio punto más largo que el competidor, lo cual creemos que no es significativo en el campo, son muy similares. No debería haber grandes diferencias a la hora de cosecha de estos dos materiales. El N también es muy importante, y bueno, en base a todo esto podemos decir que el material es madurez relativa 123. Finalmente, una recomendación de densidad para aquel productor que elija el material, o que viene eligiendo el material. Como comentó también Octavio, este tipo de recomendaciones depende un poco del objetivo que uno esté buscando, el objetivo productivo que uno esté buscando. Y bueno, para 6 toneladas, si vamos a un índice ambiental o a un objetivo de 6 toneladas, deberíamos estar logrando 55.000 plantas a cosecha, 55.000 plantas por hectárea a cosecha. Si vamos a buscar 8.000 kilos, deberíamos estar logrando 71.000 plantas por hectárea a cosecha, y bueno, ya para casos extremos, en fecha de siembras tardías o de segunda en Uruguay, de 10 toneladas de objetivo, deberíamos estar buscando 84.000 plantas por hectárea a cosecha.
considerar acá que hay que tener en cuenta los coeficientes de logro para poder estimar las densidades de siembra. Estos son plantas a cosecha. Ahora bien, es importante conocer a los materiales en profundidad, y por eso hicimos un trabajo de estrategias fisiológicas para la generación de rendimiento, que creemos importante que conozcan para conocer en profundidad este material y saber por qué estamos recomendando este material para fechas de siembras tardías o de segunda. No solamente el perfil sanitario que tiene, que es muy bueno, el perfil agronómico que es excelente, el rendimiento que ya vimos que acompaña muy bien a las productividades de este tipo de fecha de siembra, sino también el cómo se defiende el material frente a estreses es muy importante. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar en los siguientes slides. Considerando que estamos poniendo a los materiales en una posición de sufrir un estrés lumínico a la hora de elegir una fecha de siembras tardías o de segunda. Recuerden que Octavio mencionó la caída de la radiación que sufre el ambiente y que va a encontrar un maíz en ese tipo de fecha de siembra. Podemos decir de que va a sufrir cierto tipo de estrés, en este caso lumínico, un material cuando es elegido para fecha de siembras tardías. Entonces, teniendo ese concepto en mente, y considerando al rendimiento como un producto, o como una relación entre la producción de biomasa y el índice de cosecha, considerando al índice de cosecha como la cantidad de fotoasimilados que particiona un material hacia los destinos, espiga, grano, podemos decir que, bueno, a medida que hay más producción de biomasa y más índice de cosecha, el rendimiento debería aumentar. Pero esto es muy dependiente del genotipo, y cada genotipo tiene un comportamiento distinto. Entonces fíjense en este trabajo que realizamos, hay 3 híbridos, vamos a focalizarnos en el comportamiento del 840, que es el material que de vuelta estamos recomendando para este tipo de fechas de siembra, pero está bueno ver a los otros 2 materiales también para poder comparar y ver las diferencias entre genotipos que pueda haber. Entonces acá tenemos 2 materiales de punta de nuestro portafolio, SIN 979 Viptera 3, SIN 897 Viptera 3, y fíjense que cuando uno pone o exige a los materiales con un bajo nivel de estrés, o sea, en ambientes productivos muy buenos, tanto el 897 como el 979 son materiales que enseguida tienen la capacidad de poner altos niveles de biomasa, de producir altos niveles de biomasa. Mientras que el 840 en ese tipo de condiciones queda un poquitito retrasado. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a ambientes un poco más restrictivos, como los que mencionaba encontramos en fechas de siembras tardías? Y bueno, hay materiales que enseguida ven afectada su producción de biomasa. Fíjense la pendiente que tiene en este caso el material SIN 897, mientras que el 840 es un material que mantiene, o tiene una pendiente menor, o mantiene la producción de biomasa independientemente del nivel de estrés que uno esté aplicando. Y eso le da al material ciertas ventajas en cuanto a lo que es estabilidad. Ahora bien, el rendimiento dijimos que es función de la producción de biomasa y también del índice de cosecha. Veamos qué pasa con la otra parte de la ecuación. Bueno, de vuelta a la comparación con los 2 materiales del portafolio y más 840, y vemos que pasa lo mismo. A medida que vamos aumentando el nivel de estrés, hay materiales que ven percudido o repercutido su índice de cosecha, en este caso, en mayor cuantía. Hay otros que mantienen, como en el caso del 979, mantienen un poco más su índice de cosecha independientemente del nivel de estrés, pero 840 se destaca en esta característica. Fíjense que el índice de cosecha es casi constante, tiene una pendiente realmente muy bajita. Entonces, eso nos asegura de que el índice de cosecha del material va a ser casi el mismo independientemente de la condición que encuentre el material. Y sin lugar a dudas,
Estas dos características nos están diciendo que el índice de cosecha sea muy estable y que la producción de biomasa también sea estable. Nos están diciendo que el rendimiento del material es estable. Otra forma de analizarla, no menos interesante, y esta fórmula también la comentó Octavio, es rendimiento igual a número de granos por peso de grano. Esta es una fórmula bastante más habitual y conocida en el mundo del agro, y bueno, es un poco más lógica, ¿no? El número de grano por el peso de grano nos da el rendimiento. Entonces veamos cómo se comporta en este caso el 840 con estos dos factores o parámetros. Pasa lo mismo, a medida que uno va aumentando la densidad de plantas, podemos decir que estamos aumentando la competencia intraespecífica, o dicho de otra forma, estamos aumentando el estrés en cada una de las plantas, y vemos cómo es afectado el número de grano a medida que vamos aumentando el estrés. Entonces hay situaciones bien contrastantes, de vuelta vamos a visualizar el 897, con condiciones de estrés muy bajas, o con densidades muy bajas, el material enseguida fija un número de granos muy alto, el más alto de los tres materiales comparados, pero a medida que lo vamos exigiendo mucho en lo que puede ser densidad o algún otro tipo de restricción, en este caso restricción lumínica en fecha de siembra tardía, va a haber resentido mucho el número de granos. En el otro extremo está 840, que de vuelta nos vuelve a manifestar esa estabilidad en una pendiente muy reducida, en este caso mirando el número de granos, y vemos que a medida que vamos aumentando ese estrés, el número de granos de 840 se mantiene muy fijo. O sea, el tamaño de espiga, el número de granos que va a tener cada una de las espigas, es muy constante, es muy fijo, y eso es una virtud del material. Y la otra parte de la ecuación es peso de los granos, que termina de completar el análisis del rendimiento. Y vuelve a pasar lo mismo. 840 versus los otros dos materiales es el que tiene menor pendiente, o es el que ve resentido en menor cuantía el peso de los granos a medida que vamos aumentando el nivel de estrés. Entonces, número de granos y peso de los granos muy constantes en este material, y por eso van a ver seguramente que a lo mejor las densidades recomendadas le sonaron un poquitito altas. Esas densidades recomendadas un poquitito altas es porque el material soporta ese tipo de densidades, y podemos estar exigiendo un poquitito el ambiente en cuanto a densidad y sacarle el jugo a esta virtud fisiológica que tiene el 840. Bueno, finalmente podemos construir este tipo de gráficas donde vemos densidad en el eje de las X y rendimiento en el eje de las Y, y ver un poco la respuesta de cada uno de los materiales. De acá se pueden desprender varias conclusiones. Hay materiales de mayor potencial, en este caso 897. Hay materiales de un potencial intermedio y a lo mejor con una campana mucho más estrecha, lo que quiere decir que cuando uno se equivoca en la decisión de la densidad, acá lo resiente, lo paga más caro. Y material, en este caso del 840, que tiene una plasticidad a la hora de la elección de la densidad, o dicho de otra forma, una plasticidad en la tolerancia del estrés, que realmente lo destacan, en este caso versus estos dos materiales, pero también versus la competencia, y que lo hacen un material altamente recomendable para fecha de siembras tardías o de segunda en Uruguay. Bueno, dejamos abierto ahora sí el espacio para preguntas, tanto a Octavio como a mí, así que bueno, quedamos a disposición de las preguntas que puedan surgir.